Hola, hola, muy buenas tardes. Tengo el gusto de saludarle. Yo soy Bruno Eduardo Cebes y este día estamos en una mesa de análisis. El impacto de los agroquímicos en los temas de salud. Últimamente hemos escuchado en muchos medios de comunicación, tanto nacionales como internacionales, toda la repercusión y el debate que está en torno a un agroquímico en particular, el glifosato. Pero, ¿es el glifosato dañino para la salud? Ante las palabras, las evidencias y la ciencia. Estudios y evidencias científicas. Para platicar del tema, hoy hemos reunido a un grupo de expertos, una experta, por supuesto, en estos temas relacionados con el ámbito de la parasitología, de las malezas y, por supuesto, de la salud. Tengo el gusto de saludar a la doctora Lourdes Garza Ocañas, directora del Centro de Información Toxicológica de la Facultad de Medicina de la Universidad Autónoma de Nuevo León. Doctora Lourdes Garza, bienvenida. Gracias, buenas tardes. También está con nosotros el doctor Enrique Rosales Robles, asesor e investigador en manejo de malezas. Doctor, bienvenido a esta reunión. Buenas tardes, Bruno. Asimismo, está con nosotros el presidente de la Asociación de Ingenieros Agrónomos Parasitólogos, experto el ingeniero y maestro José Abel Toledo Martínez. Bienvenido. Buenas tardes, Bruno. Muchas gracias por la invitación. Las damas primero, dice el refrán, y aquí lo vamos a cumplir. Doctora Lourdes Garza Ocañas, directora del Centro de Información Toxicológica de la Facultad de Medicina de la Universidad Autónoma de Nuevo León. Doctora, ¿cuál es el panorama general de muertes por intoxicación en México? Y en particular, ¿cuántas son causadas por plaguicidas? Si nos puede dar un poquito de luz al respecto. Bueno, en la última revisión que realicé, la fuente de datos fue el INEGI, y buscando el total de muertes por plaguicidas, estoy hablando, le digo la última porque la invitación para esta mesa fue muy reciente y no tengo de los últimos 4 años, pero en la anterior estamos hablando de un periodo del 99 al 2016, alrededor de 7,000 muertes en el periodo. Dividido por año, considerando este periodo, estamos hablando alrededor de 400 muertes relacionadas con exposición a plaguicidas. Y hablando de mortalidad y de datos relacionados con mi centro, puedo decirle que en el periodo del 2015 al 2020 solamente hemos tenido reportes de muerte por plaguicidas en cantidad de 7. Es decir, de las alrededor de 150 llamadas que recibió el centro relacionadas con plaguicidas, no con otro tipo de intoxicación, solo exposición a plaguicidas, 7 fueron casos que al darle seguimiento el paciente había fallecido. Y de estos estuvieron relacionados particularmente con órgano fosforado, de esos 7, 2 de ellos, y los otros con, uno con paraquat, un herbicida, el otro con amitraz y un raticida cumarínico. Es importante mencionar que en estos casos, estos 7 casos de muerte, 4 fueron intencionales. Que los casos en los que el desenlace culmina en que el paciente fallece, generalmente están relacionados con intento de suicidio. Los casos en los que la exposición de las llamadas que recibimos, de esos 150 casos, 7 fallecieron, el resto, la evolución fue favorable, recibiendo ya sea tratamiento médico a nivel de hospital cuando la intoxicación fue moderada, o bien ni siquiera llegando a tener o requerir la atención en hospital y simplemente con la asesoría que se les dio fue suficiente para que ya vieran la evolución y en el seguimiento fue favorable. Pues hablando de esto y considerando el número de muertes reportadas y que los casos fueron intoxicación intencional, que es cuando generalmente llega a producirse la muerte, pues andamos abajo de un 1%. Los datos del INEGI obviamente será otro porcentaje porque están considerando a toda la población en México, pero como les mencioné, de la última revisión que yo hice era alrededor de 400 casos de fallecimientos por exposición a plaguicidas.
Doctora, y en estos casos también de que así por la exposición, ¿se llega a dar que es por mala aplicación o por no tomar las medidas de protección necesarias? Definitivamente. Definitivamente así ha sido. Las exposiciones accidentales en la inmensa mayoría, si no es que en todos, ha sido por ya sea uso indebido del plaguicida, cuando han sido accidentales y en el hogar, para formulaciones que se manejan en el hogar, y falta de cuidado o de utilización del equipo adecuado de protección en el caso de las llamadas en donde la exposición fue ocupacional. Definitivamente han sido exposiciones o intoxicaciones por un uso no adecuado del plaguicida de acuerdo a las instrucciones que tienen para su uso en cuanto al manejo ocupacional, o un uso no adecuado o resguardo adecuado en cuando han sido exposiciones accidentales en el hogar. Gracias a la doctora Lourdes Garza Ocañez, directora del Centro de Información Toxicológica de la Facultad de Medicina de la Universidad Autónoma del Nuevo León. Ahora, me gustaría que el presidente de la Asociación de Ingenieros Agrónomos Parasitólogos, el ingeniero y maestro José Abel Toledo Martínez, nos platique el otro lado de este ámbito. Nos lo acaban de comentar en el lado de la salud humana, pero también qué tan necesaria, qué tanta evidencia científica existe ahora sobre todo con el glifosato, que puedan ser más o menos eficaces este uso de plaguicidas y qué tan necesarios son para el productor. Bueno, mira, definitivamente el glifosato es uno de los herbicidas más ampliamente utilizados, no solamente en México, sino incluso en el mundo. Hay información que menciona que inclusive del total de herbicidas que se utilizan en México en la agricultura, el 47% corresponde al glifosato. Y bueno, uno se preguntará, ¿y por qué se usa tanto el glifosato? Básicamente hay tres razones fundamentales por las cuales es el producto más utilizado. Uno es la eficacia que el producto ha mostrado en la práctica. Es uno de los herbicidas más eficaces porque controla también una amplia gama de malas hierbas o malezas, como son hojas anchas y zacates. Y la otra razón es porque es una alternativa muy económica. Es una de las alternativas más económicas dentro de los diferentes herbicidas que se usan en la agricultura. Y la tercera es porque además de que controla eficientemente las malezas, por la forma en que el producto actúa, ofrece un periodo largo de control. Y esto, en consecuencia, pues reduce el número de aplicaciones, es decir, no se tienen que hacer múltiples aplicaciones. Esas son las razones fundamentales por las cuales este producto es ampliamente usado en nuestro país. Es decir, ingeniero José Abel Toledo Martínez, presidente de la Asociación de Ingenieros Agrónomos Parasitólogos, con esta nueva medida que acaba de anunciar recientemente la Semarnat, conjuntamente con la Secretaría de Agricultura, de prohibir el glifosato en nuestro país, esto va a venir a impactar en los costos de producción de los alimentos que se producen en México, ingeniero y maestro José Abel Toledo Martínez. Sin duda que va a impactar porque, como mencioné, el glifosato es una alternativa muy eficiente, muy eficaz y de un costo muy bajo. Se ha hecho mucha polémica acerca de que si se puede o no se puede producir sin glifosato. Desde mi punto de vista, la respuesta es obviamente sí se puede producir sin glifosato, pero la cuestión es ¿a qué costo? Por ejemplo, si una aplicación de glifosato de 2 litros, por ejemplo, a un costo promedio de 150 pesos por litro,
estaría costando 300 pesos del producto más aproximadamente unos 200 pesos de la aplicación, serían 500 pesos por hectárea, lo que nos estaría costando controlar las malezas en una hectárea. Si nosotros utilizáramos otras alternativas, como la que se ha mencionado mucho, que es el deshierve manual, los que hemos estado en el campo sabemos que para deshiervar manualmente una hectárea de terreno, se requieren aproximadamente, depende de la cantidad de malezas, pero en promedio se requieren pues más o menos unos 10 jornales, es decir, 10 personas trabajando durante un día limpiarían una hectárea y el precio del jornal puede variar, pero vamos a pensar que fuera 150 pesos el jornal, pues estaríamos hablando de 1,500 pesos para limpiar una hectárea. Ahora, cuando nosotros utilizamos una aplicación de glifosato, por ese efecto que ya dije del control prolongado, para igualar ese periodo de protección, pues normalmente se requieren al menos 2 limpias manuales. Y entonces con 2 limpias manuales, obviamente la segunda limpia pudiera no requerir igual los 10 jornales, pero al menos requeriría pues el 50%, que serían 5 jornales. De tal manera que en promedio estaríamos teniendo un gasto aproximado de 2,200 pesos por hectárea para una limpia manual, comparado con 500 o 600 pesos de usar una aplicación de glifosato a 2 litros. Y bien, ingeniero, muchísimas gracias. Ahora invito al doctor Enrique Rosales Robles, asesor e investigador en manejo de maleza. ¿Qué argumentos hay respecto al impacto en la salud sobre el uso de los herbicidas en el campo? Nos gustaría que nos ilustrara un poquito, doctor Enrique Rosales. Pues bien, hay muchos herbicidas. En México tenemos 86 ingredientes activos. Glifosato es solo uno de ellos. Tenemos una cantidad no muy vasta si nos comparamos con Estados Unidos. Tiene el triple que nosotros, tiene más de 230 herbicidas. Pero dentro de todos los plaguicidas hay una clasificación por su toxicología y se refleja en la etiqueta. Hay etiquetas de color rojo, amarillo, azul y verde según lo tóxico que sea el producto. Los menos tóxicos son verdes, los más tóxicos son rojos. En el caso de herbicidas, casi todos están entre amarillo, unos cuantos como Paraquat, pero casi todos están en azules y verdes. Son los menos problemáticos a la salud, vamos a decir, dentro de los plaguicidas, porque muchos de sus mecanismos de acción están orientados a la fisiología de plantas, no de insectos como el caso de insecticidas, que sería lo más parecido a lo que sería la salud humana. Entonces, lo que decía la doctora Lourdes, mucho es cómo se usan los plaguicidas. Si se usan dentro de los estándares que marcan en las etiquetas, en cuanto a dosis, en cuanto a equipo de protección, que traen unos pictogramas, una serie como de dibujos para que la persona que incluso no sabe leer pueda ver cuál es el equipo de protección requerido para usar ese herbicida o ese plaguicida y no correr riesgo. Entonces, mucho es de cómo manejamos los plaguicidas. No le tenemos miedo, vamos a decir, o respeto a los productos y entonces el mal uso promueve que tengamos problemas de salud. Sin embargo, como decía la doctora, realmente los casos de intoxicación en el caso de herbicidas son muy bajos porque su principio tóxico no es muy afín con la salud humana. Entonces es más bien cómo utilizarlo bien para evitar tener problemas con los usuarios, los aplicadores. Entonces, le hace falta al productor más capacitación y hay incluso a veces negligencia en el uso porque saben muchos de los productores del campo cuál es la protección que se tiene que poner, pero dicen, oye, ponte tú, acá le llaman el mono o el pitufo para andar al pleno solazo y vas a ver la deshidratación que se ponen y a veces por ahorrarse una deshidratada se andan intoxicando. Sí, es muy común el uso de mascarillas, el uso de lentes, protectores, guantes para evitar el contacto dermal con el producto. Son básicos para cualquier plaguicida, en el caso de herbicidas también, obviamente.
Y se ha enfatizado mucho en prohibir y no tanto en tener una campaña como la que dices, Bruno, de tener un buen uso de plaguicidas. Está la campaña de Campo Limpio, que promueve la disposición correcta de los envases, el triple enjuague, para que queden menos residuos en el envase y llevarlo a un centro de acopio. Pero la otra parte sí hace mucha falta, la capacitación. Perdimos en México el sistema de extensión agrícola, que era el conecte entre gobierno, vamos a decir, instituciones de enseñanza y educación con el productor, y ese personaje, el extensionista, se perdió y hace falta mucho la capacitación para que los productores le tengan respeto a los productos, los usen y puedan sacar el máximo beneficio sin tener peligro. Es decir, el extensionista quedó prácticamente nada más en la obra de teatro y se Pues acabó todas las bondades y la capacitación y la educación, entre comillas, que se le daba al productor. Y se me hizo muy interesante algo que mencionó doctor Enrique. Entonces, es decir, nos están vendiendo ahora sí que a Judas o al diablo con el glifosato, diciendo de que mata abejas y que nos vamos a quedar sin polinizadores, o sí hay evidencias en este aspecto. Mira, el caso de glifosato es uno de los plaguicidas que más se usa en el mundo y va muy asociado al uso de cultivos genéticamente modificados. Nosotros en México solamente tenemos algodón. Algodones tenemos alrededor de unas 200,000 hectáreas en México, en el norte, principalmente en Chihuahua, que es el único cultivo GM que está aprobado en México donde se usa glifosato. Lo demás es, como decía Abel, antes de sembrar o aplicaciones dirigidas, por ejemplo, en las calles, en las orillas de los lotes, por ejemplo, de frutales, de caña. Pero el uso es no sobre el cultivo, excepto algodón. No tenemos cultivos GM. Entonces, esto es una discusión que se trae en el plano internacional, pero en México se aterriza solamente para el uso antes de la siembra, porque es un herbicida que si tú lo aplicas en maíz, va a matar el maíz si no es GM, y no tenemos maíz GM en México. Eso también ha sido se ha difundido mucho que se usa en maíz, pero se usa antes de sembrar, igual que en sorgo, igual que en frijol, igual que en muchos cultivos. Entonces, porque incluso se utiliza para limpiar caminos. Así es, caminos en la jardinería, hay toda una línea de herbicidas en jardinería que si se usan también con los cuidados necesarios, puedes tener la ventaja de mantener tu jardín limpio. Las orillas, los derechos de vía, las bodegas, se usan muchos herbicidas, no solamente glifosato. El caso es que el glifosato es el más notable, porque es el plaguicida que se usa más en el mundo seguramente, más que cualquier insecticida. Y entonces hacen muchos estudios y hay una gran controversia. Ahorita te pones a buscar y encuentras el 50% a favor y el 50% en contra. Pero el caso es que el análisis debe ser un metaanálisis, un análisis de muchos estudios que incluyan cuestiones ambientales, cuestiones de salud humana, y hay una gran controversia. Sin embargo, vecinos de nosotros, Estados Unidos hizo la revisión de glifosato en 2020, no encontró ningún problema. En Estados Unidos no está prohibido, ni va a estar en los próximos años. En Canadá lo hicieron en 2019, tampoco encontraron ningún problema. Y nosotros, pues lo estamos ya, el permiso se vence para usar glifosato en México el 31 de diciembre del 24, según el decreto, pero sentimos que falta un poco más de investigación, incluso bibliográfica. Creo yo que no nos costaría nada ir a Estados Unidos y decir a la Agencia de Protección del Ambiente y a la FDA que le confiamos las vacunas, pero no le confiamos en lo que dice el glifosato, porque ellos dijeron que el glifosato no tiene problema. Pero falta, creo yo, que ese cabildeo con los que hicieron ese análisis, y ahorita se está haciendo en Europa también. La renovación de glifosato está en camino ahorita en Europa para el año que entra. Antes de lanzarles por ahí una pregunta para generar un poquito más de debate, me gustaría que la doctora Lourdes Garza Ocañas, directora del Centro de Información Toxicológica de la Facultad de Medicina de la Universidad Autónoma de Nuevo León, nos diga, ¿es menos del 1% estos casos de muerte por intoxicación? De acuerdo a su expertise, doctora, ¿el uso de plaguicidas es un asunto grave de salud pública aquí en México? O ustedes, por ejemplo, en el caso de ustedes,
¿De dónde reciben consultas, llamadas? Ya que usted es la directora de este centro de información, doctora, si nos puede ilustrar. Perdón, tenía el micrófono apagado. En relación a si es un problema de salud pública, como mencioné hace un momento, el daño producido por los plaguicidas, cualquiera que este fuere, va en relación a si no le doy el uso que tiene autorizado. Si yo lo utilizo de otra manera, con otra dosis, con otra vía, las intoxicaciones por vía oral, los plaguicidas no están hechos para que los tomemos, los ingiramos. Entonces, las intoxicaciones por vía dérmica o por vía respiratoria que ocurren porque no los estoy utilizando con el equipo adecuado, en fin, en ese contexto, pues sí serían un problema de salud pública, si yo no lo estoy utilizando como debe ser. En el contexto de utilizarlos como se debe, con las medidas de protección y para lo que están autorizados o su uso adecuado, no debieran ser un problema de salud pública. Que hay casos de exposición e intoxicación, sí los hay, que como se mencionaba hace un momento, el glifosato y el riesgo de que se establezca a ciencia cierta si tiene potencial cancerígeno o no, que ahorita está en duda, está en debate, como se acaba de mencionar. Algunos dicen que sí, otros dicen que no. Se establecerá en un corto plazo si sigue o no utilizándose, particularmente en nuestro país. Pero hablando de salud pública, yo diría, haciendo un análisis de riesgo, la probabilidad de que alguien en nuestro país muera por el desarrollo de cáncer quizás sea más alta por la exposición a contaminantes ambientales que tenemos en el país que por la exposición a glifosato. Si es que tiene potencial cancerígeno, no lo sabemos. Entonces, ahí tendría que verse ese análisis de riesgo de todas las posibles causas de cáncer por las sustancias a las que nos exponemos. No nos vayamos más lejos. Las llamadas partículas PM2.5 en el ambiente en ciudades industrializadas como Monterrey, en donde yo vivo, tienen compuestos cancerígenos, tienen benzopireno. Entonces, es decir, doctora Lourdes Garza Ocañas, hoy por hoy no tenemos una evidencia científica que haya una correlación entre el glifosato y el cáncer, eso por un lado. Y por otro, por lo que estoy escuchando, y corrígame si soy equivocado, es necesaria la capacitación, el extensionismo del que nos hablaban los expertos en agronomía para evitar este tipo de intoxicaciones. Me gustaría que lo dijera, doctora, por favor. Sí. En cuanto a si hay evidencia contundente, todavía está en estudio, está en revisión, sobre todo en la Unión Europea. Y en cuanto a si es necesaria capacitación, sí es necesaria, estamos participando en ello. La UNFAC, la Unión de Fabricantes y Formuladores de Agroquímicos, fabricantes mexicanos, en colaboración con la Universidad Autónoma de Nuevo León, tenemos todo un convenio para capacitación, se inició desde el 2013, y hasta el año pasado que inició la pandemia de COVID, estuvimos acudiendo a diferentes estados, programando capacitación en sitio, tanto para médicos como para distribuidores, formuladores, etcétera. Y esto ha sido una retroalimentación muy positiva. Conocer el manejo y uso frente a las personas y escuchar sus dudas y sus comentarios sobre no sabía que me podía producir tal o cual efecto, no sabía que había intoxicación aguda, intoxicación crónica, cómo al no cuidarme y que mi equipo estuviera dañado me puedo exponer, etcétera. Ha sido realmente un trabajo bastante satisfactorio por nuestra parte. El participar en esta capacitación es necesaria, se está haciendo dentro de lo que cabe hasta el año pasado que ocurrió esto. Y a partir de la pandemia, pues empezó a hacerse en línea, esto en colaboración con la UNFAC, pero se va a continuar. Es muy, muy necesaria y muy importante. Muchísimas gracias, doctora. Ingeniero maestro José Abel Toledo Martínez, presidente de la Asociación de Ingenieros Agrónomos Parasitólogos. Vamos a ponernos el supuesto de que, ok, le pusimos el San Benito al glifosato, pero si ya tenemos el San Benito y ya lo queremos mandar a la hoguera, ¿qué otras alternativas existen? Porque lo tenemos que sustituir con algo. Se puede sustituir y son
más dañinas, menos dañinas, matan o no matan abejas, matan o no a la mariposa monarca, porque ya también ahora sí que el glifosato es peor que Torquemada. Pues mira, como mencionó el doctor Enrique, hay muchos herbicidas registrados en México que están registrados para los diferentes cultivos. Cada uno de esos herbicidas tienen características distintas, pero lo que podemos decir hoy es que de todos los herbicidas que están autorizados en México, no hay un producto que tenga las características, las propiedades y que pueda dar los mismos resultados en la práctica como lo es el glifosato. Sin duda hay algunos productos modernos muy eficientes para ciertas especies de malezas, pero en cambio el glifosato es un producto efectivo para una gran diversidad de malezas, como son las malezas de hoja ancha, las malezas de hoja angosta, que son conocidos como zacates. Entonces, las empresas han estado trabajando durante muchísimos años tratando de encontrar un herbicida que en la práctica se comporte de manera similar al glifosato, y hasta el día de hoy no lo han encontrado. No ha sido fácil encontrar un producto con estas características. ¿Cuáles son las características sobresalientes de este producto? Primero, su baja toxicidad. Es un producto que no se acumula en el suelo, se degrada rápidamente en el suelo. Es un producto con una, como ya dije, con una eficacia muy alta sobre una gran gama de especies de malezas. Pero el otro aspecto mucho más importante para los productores es que es de los herbicidas más económicos que hay actualmente autorizados en México. Ahora, en relación a la toxicidad del producto y su efecto en organismos benéficos, pues el producto en general es muy benévolo en cuanto a su toxicidad para operarios, en cuanto a su toxicidad también para organismos no objetivos, en este caso, pues polinizadores. Obviamente, como mencionó también la doctora, si no se siguen las recomendaciones de la etiqueta, las recomendaciones precautorias de cómo se debe aplicar correctamente el producto, pues indudablemente que puede generar algún problema, pero yo creo que ese no es un problema del glifosato, sino ese es un problema del mal uso. Es igual como cuando conducimos un vehículo. Un vehículo, si lo tenemos estacionado en el garage, es completamente inocuo porque ahí está parado. Sacamos el vehículo, en el momento que nos subimos al vehículo, estamos ya asumiendo un cierto riesgo de tener un accidente. Pero si tenemos todas las precauciones y lo manejamos correctamente, la probabilidad de que suframos un daño en el vehículo es mínima. Pero si por ahí nos tomamos unas copas y salimos como locos a la calle con el vehículo, indudablemente que vamos a provocar un accidente. Pero no es un problema del vehículo, es un problema de que quien está conduciendo el vehículo lo está haciendo inapropiadamente. Lo mismo pasa con este producto y con muchos otros más. De ahí que es muy importante lo que ya mencionaron anteriormente, la capacitación para el uso correcto de los plaguicidas. No solamente el glifosato, sino de la mayoría de los plaguicidas que se usan hoy en México y por supuesto que en otras partes del mundo. Muchos otros países pues han avanzado mucho en este tema de capacitación. Y yo creo que ese es un tema todavía pendiente que se debería trabajar mucho más en la capacitación a los usuarios para reducir el riesgo. Me gustaría preguntarle, muchísimas gracias al ingeniero Abel, me gustaría preguntarle al doctor Enrique Rosales Robles, asesor investigador en manejo de malezas. Entonces, doctor, con esta política que está implementando el gobierno de México, no nos estamos, como se dice coloquialmente, dando un balazo en el pie al prohibir de tajo el glifosato, si bien hay
hay un plazo perentorio, no le estamos pegando al productor, al propio consumidor, porque se van a elevar los costos y por ende los alimentos. ¿No es una medida muy radical? Pues probablemente sí. Te digo, Estados Unidos y Canadá hicieron su revisión y no le vieron problema. Ahorita lo tiene Europa, que el año que entra decide. Imagínate que el año que entra decide Europa que no hay problema, vamos a estar aislados en el uso de un producto, como dice Abel, que tiene muchas ventajas. Al tener patente vencida es muy barato. Y la otra que visualizamos, el segundo producto más utilizado en México es Paraquat. Y Paraquat sí tiene problemas serios, es 40 veces más tóxico que glifosato. Su dosis letal media, o sea, la cantidad de producto que debe ingerir una persona para morir es 40 veces menos que en el caso de glifosato. Y entonces, si se dispara ese tipo de productos que más o menos en costo andan similar, pero es mucho más problemático. Hay otros como glufosinato, que pudiera ser menos tóxico, pero es más caro, vale casi 3 veces más que glifosato. Entonces, el primer afectado va a ser el productor, porque le va a ser más difícil producir. Probablemente pueda producir, pero le va a salir más caro y sus márgenes de ganancias, que ahorita son marginales, las ganancias son marginales, entonces va a sufrir más y probablemente sí pueda incrementarse el costo de algunos productos alimenticios. Entonces, El argumento que a veces dan es que quien gana es la naturaleza. ¿Realmente gana la naturaleza, gana el medio ambiente, gana la de- biodiversidad? depende, ahora se menciona mucho la agroecología y la policultivos y el uso agroecológico de no usar herbicidas y no usar plaguicidas. Eso puede funcionar, como que falta un análisis, creo yo, más a nivel de diferentes escalas. No es lo mismo cultivar 2 hectáreas en el centro de México que, por ejemplo, acá en Tamaulipas hay productores que si no siembran y cosechan 200 hectáreas, la agricultura deja de ser negocio. Igual en Sinaloa, igual en Jalisco. Ese productor es el que produce alimento para muchos mexicanos o para muchos conciudadanos. El que produce poquito es normalmente para autoconsumo, para un mercado muy limitado. Entonces, creo yo que falta un análisis con instituciones o agrupaciones como ingenieros agrónomos parasitólogos, como la Sociedad Mexicana de la Ciencia de la Maleza, incluso como INIFAP, que no ha sido muy convocado a esta discusión, se ha dado más por el lado de Semarnat que de SADER. Entonces, como que falta ver qué es lo que va a pasar, qué pasa si hago esto. O sea, se oye muy bien de que no voy a usar plaguicidas, que voy a prohibir un herbicida, y a la sociedad creo yo que le estamos pasando también un mensaje equivocado. Y si oye uno, como decías tú hace rato, todo lo que hace glifosato, que afecta a las abejas, que afecta a las mariposas monarca, también se dijo eso, que es una mentira. Si causa envenenamiento, si causa problemas en las aguas, en los niños, salieron reportes de niños que excretaban glifosato seguramente porque aplicaron en fuentes de agua que consumían. Pero si no ves el otro lado de la medalla, si no ves la ciencia de por medio, el hecho de encontrar un plaguicida en un alimento no necesariamente quiere decir que te va a causar problemas a la salud, porque están determinados algunos índices que puedes tolerar cierta cantidad o ciertas trazas sin que haya problemas. Entonces, oímos nada más una parte de la historia. Creo yo que ese es el problema que tenemos en México. Me gustaría dejar una alternativa al aire y escuchar su opinión porque el tiempo vuela. Ujú. Ya se está haciendo en el lado farmacéutico humano en el caso de los antibióticos, por la resistencia que estamos generando. ¿No podríamos hacer algo similar con los plaguicidas, con los agroquímicos? Es decir, solo se vende con una receta, algo por ese estilo, y me gustaría, sin que sea la experta, que sea la doctora Lourdes Garza Ocañez, directora del Centro de Información Toxicológica de la Facultad de Medicina de la Universidad Autónoma de Nuevo León. Esto ha funcionado del lado de los humanos, que es su expertise, evidentemente. En el lado de los humanos, el que se hayan tomado medidas para la resistencia que algunas personas tratadas con antibióticos de manera indebida hacen que la bacteria que los está infectando se haga resistente,
pues sí, se reguló y todos los antibióticos ahora requieren del uso de una receta, de una prescripción médica para poder comprarlos en una farmacia. A diferencia de antes, que cualquier persona iba y tomaba una caja de ampicilina en la farmacia y se la vendían. Entonces, de esa manera fue una de las medidas que se tomó en cuanto a resistencia bacteriana por uso indiscriminado de antibióticos. En el caso de plaguicidas, la verdad no sé si se puede hacer. Pero en el caso de humanos, ¿ha funcionado la medida? No al 100%, porque desgraciadamente las bacterias tienen diferentes mecanismos de defensa contra los antibióticos. Se redujo con esta medida del uso indiscriminado, es decir, que una persona que no se lo hubiera prescrito un médico pudiera estar tomando un antibiótico o incluso inyectando antibiótico vía intramuscular, etcétera. Esa fue una medida tomada muy acertada, por cierto. Sin embargo, desgraciadamente ahorita las bacterias tienen mecanismos de defensa en cuanto a mutar genéticamente para hacerse resistentes, y eso es algo que pues todavía no se controla al 100%. Pero sí, el haber controlado su venta fue una de las medidas, y el resto pues todavía se está trabajando en ello. En el caso de los plaguicidas, de los herbicidas, ¿podría funcionar, maestro e ingeniero José Abel? Bueno, en el caso de los plaguicidas, la situación es un poco diferente, pero pueden aplicarse los criterios que se conocen como análisis de riesgo. Y lo que se hace en un análisis de riesgo es que primero se identifican cuáles son esos factores que están propiciando ese riesgo, porque se conoce en este medio del análisis de riesgo de que para que realmente haya un riesgo, tiene que haber dos condiciones. Una, que haya el peligro, y la otra, que haya la exposición, que alguien se exponga al peligro. Si solamente hay un peligro, pero nadie se expone al peligro, entonces no hay riesgo. Es decir, hay un peligro, pero no hay riesgo porque nadie se está exponiendo. Y normalmente, antes de prohibir, lo primero que se tendría que hacer es una evaluación de riesgo. Y cuando se determinen cuáles son esas causantes del riesgo, después de conjuntar el peligro por la exposición, el procedimiento que sigue es buscar medidas de mitigación del riesgo. ¿Cómo podemos mitigar ese riesgo antes de llegar a la prohibición? Yo ejemplifico esto en una analogía como, por ejemplo, atravesar el periférico de la Ciudad de México caminando entre las 6 y las 7 de la mañana, pues es un riesgo altísimo porque hay un peligro muy alto de ser atropellado por un vehículo. Y si alguien se expone caminando para atravesar el periférico, pues indudablemente que está en un alto riesgo. Pero si nosotros buscamos medidas de mitigación de riesgo, ¿qué podríamos hacer? Lo más fácil sería prohibir a la gente que atraviese el periférico. Es decir, los que viven del lado norte no pueden cruzar al lado sur y a la viceversa. Pero eso sería condenar a la gente a que estén divididas. Entonces, ¿cómo se puede mitigar ese riesgo? Construyendo puentes peatonales. Entonces, si construimos un puente peatonal, los vehículos siguen pasando. La gente va a poder cruzar del otro lado del periférico, pero con esa medida de mitigación de riesgo, entonces el riesgo prácticamente se reduce a cero cuando la gente cruza el periférico por el puente peatonal. Situaciones parecidas deberían hacerse aquí, lo que tú mencionaste. Bueno, una opción pudiera ser el control de que solamente personal calificado recomiende y aplique el producto para precisamente minimizar ese riesgo de exposición si se encontrara que el riesgo principal es por exposición a los trabajadores. Y todo ese tipo de estudios deberían hacerse antes de llegar a la prohibición. Correcto. Doctor Enrique Rosales Robles, su opinión al respecto. Pues coincido con Abel. Es importante hacer el análisis
No solamente decir voy a ir reduciendo el uso de glifosato hasta prohibirlo en el 24, pero ¿qué sigue? ¿Quién lo va a sustituir? ¿Cuánto va a costar? ¿Es más eficaz? ¿Es menos tóxico? Creo que no se ha hecho ese análisis. Y bueno, CONACYT incluso sacó una convocatoria, hay muchas opciones, pero a final de cuentas cualquier método de manejo de malezas debe ser efectivo, debe ser económico y debe ser sustentable. Esas tres características deben de tener. Si yo hoy descubro ahorita un herbicida orgánico que sea muy eficaz y que sea barato, ¿cómo le voy a hacer para que llegue a miles de productores? ¿Cómo lo voy a producir? ¿Cómo lo voy a comercializar? Eso se ha perdido de vista y hay muchas ideas buenas, pero creo que deben de entrar a un tipo de análisis como el que nos comentó Abel. Muchísimas gracias. Pues esta mesa de análisis, el impacto de los agroquímicos en los temas de salud, ¿es el glifosato dañino para la salud? Ante las palabras, la evidencia científica, agradezco muchísimo la participación de la doctora Lourdes Garza Ocañas, directora del Centro de Información Toxicológica de la Facultad de Medicina de la Universidad Autónoma de Nuevo León. Muchísimas gracias, doctora. Gracias a usted, muy amable. Agradezco también igualmente la participación del presidente de la Asociación de Ingenieros Agrónomos Parasitólogos, el ingeniero y maestro José Abel Toledo Martínez. Muchas gracias, Bruno. Estamos a la orden. Y por supuesto, agradezco la participación del doctor Enrique Rosales Robles, asesor e investigador en manejo de malezas. Gracias. Yo soy Bruno Eduardo Aceves. Esto fue la mesa de análisis del impacto de los agroquímicos en los temas de salud. Nos vemos. Hasta la próxima. Hasta luego. Hasta luego. Hasta luego.